La abducción extraterrestre del siglo. Solo el tonto y simple puede creer en explicaciones como globos sonoros, espejismos y alucinaciones, siempre que el universo se manifieste de una manera que no coincida con sus creencias y prejuicios. Jean Cocteau. Encuentros cercanos del cuarto tipo, más comúnmente conocidos como abducciones alienígenas, son un fenómeno del que se ha hablado durante más de 50 años. Entre muchas historias, la de Barney y Betty Hill causó sensación en el dominio público y planteó muchas preguntas para ser resueltas por las comunidades de ufólogos y estudiosos de lo paranormal. Es la noche del 19 de septiembre de 1961. Barney y Betty Hill, la joven pareja de Portsmouth, New Hampshire, están conduciendo a lo largo de la carretera que pasa entre las montañas White, cuando de repente su coche se ve envuelto en un deslumbrante haz de luz. Pasan unos instantes, y en el momento en que se apaga la luz, provoca un apagón en sus mentes. A partir de ese momento, todos sus recuerdos pronto se desvanecerán en el aire. Son las 22 horas cuando su coche arranca de nuevo. Barney está agitado y quiere alejarse de ese estrecho y aislado camino de montaña lo antes posible. Cuando finalmente regresan a casa, al amanecer, la pareja se sorprende. Los dos se dan cuenta de inmediato de que el tiempo transcurrido es realmente demasiado para un viaje que normalmente duraría 2 horas. En los días siguientes, sufren migrañas agudas, y después de unos 10 días, Betty es víctima de pesadillas aterradoras. Varias veces sueña que está dentro de un quirófano donde doctores con grotescas características somáticas, diferentes a las humanas, quieren operarla. Pero el tiempo pasa y el recuerdo se vuelve cada vez más desviado y confuso. La pareja decide entonces someterse a una sesión de hipnosis regresiva, durante la cual sus recuerdos poco a poco empiezan a resurgir. Una luz del cielo, un platillo volador, extraños seres de piel gris y pruebas médicas invasivas con equipo científico. Estos son los detalles que forman parte del relato de Barney y Betty de esa noche. El testimonio de Barney y Betty Hill se convierte así en el primero de una abducción extraterrestre en la historia de la humanidad. Pero seguro no será el último, ya que después muchas otras personas sufrirían lo mismo, como la pareja de Portsmouth. De todos los muchos eventos relacionados con abducidos o personas secuestradas por entidades extraterrestres, uno de los más particulares e importantes de la ufología moderna es sin duda el del ama de casa neoyorquina Linda Napolitano, quien a principios de los 90 tuvo resonancia mundial, reabriendo el debate sobre el fenómeno de las abducciones extraterrestres. La historia que les vamos a contar se basa en varias declaraciones e informes que Linda Napolitano y el ufólogo Bob Hopkins han dado a conocer a lo largo de los años. Esta no es solo la historia de una mujer y su experiencia al borde de la realidad. Esta es la historia de la abducción extraterrestre del siglo. En abril de 1989, el ufólogo Bob Hopkins recibe una carta de una mujer llamada Linda Napolitano, una ama de casa ordinaria que vive en el lado este inferior de la ciudad de Nueva York. Linda escribe que en 1976 notó un bulto extraño cerca de su nariz y después de un cuidadoso análisis por parte de los médicos, estaban seguros que la mujer había sido operada de niña. Pero Linda nunca se había sometido a tal operación, o no la recordaba. Hopkins decide seguir el caso con la esperanza de encontrar pruebas médicas tangibles de implantes extraterrestres dentro de un cuerpo humano. Luego organiza una reunión para discutir las experiencias pasadas de la mujer. Se encuentran por primera vez en la oficina de Bob, donde durante 1 hora ella le habla de su pasado, una vida común, similar a la de muchos otros. No se preocupó por este extraño problema relacionado con la operación en su nariz. La historia de Linda no parece estar relacionada de inmediato con ninguna abducción extraterrestre.
Luego comienza a asistir a las reuniones del grupo de apoyo de casos de abducción organizadas por el propio profesor Hopkins. La mujer escucha los relatos de personas profundamente preocupadas, que hablan de luces deslumbrantes en el cielo, extraños humanoides y objetos misteriosos implantados en sus cuerpos. Linda es solo una oyente pasiva, al menos hasta que ocurra algo fuera de este mundo, algo que la lleva a dudar de toda su existencia. La noche del 30 de noviembre de 1989, su vida cambió para siempre, convirtiéndose inesperadamente en protagonista de lo que luego los expertos llamarán la abducción extraterrestre del siglo. Es una tarde fría de finales de otoño, cuando, después de acostar a sus hijos en cama, Linda se acuesta con su esposo para descansar después de un día agitado en las calles de la Gran Manzana. Son poco más de las 3 de la mañana. Sin previo aviso, Linda se despierta con la sensación de que alguien está a los pies de su cama. Con sus ojos todavía un poco dormidos, ella escanea las esquinas de la habitación hasta que ve una figura de pie frente a ella en la oscuridad. Es una pequeña criatura de cuerpo esquelético, con una cabeza grande, cuyos ojos son completamente negros y la está mirando. El ser de poco más de 1,20 de altura permanece inmóvil, mirando fijamente a la mujer, que finalmente se da cuenta de que no está soñando. Se asusta y trata de despertar a su marido, que está a su lado, en un estado de sueño profundo. Y entonces, luego de la nada, algo parecido a un pensamiento resuena en su cabeza, y una voz susurra: «Cállate». El mensaje, quizás telepático, arroja a Linda a un completo estado de puro terror. La mujer intenta gritar, pero inmediatamente se da cuenta de que no puede. Su boca y sus ojos están bloqueados por algo similar a una sábana blanca. Linda vuelve a caer sobre la cama. Empieza a luchar con todas sus fuerzas para quitarse esa sábana, hasta que una sensación de entumecimiento empieza a recorrerle el cuerpo desde la punta de los dedos hasta la parte superior de su cabeza. Ahora que la mujer está totalmente paralizada, la tela blanca en su rostro parece desmaterializarse, permitiéndole ver la ventana del dormitorio. Desde el exterior, una luz azul muy fuerte inunda e ilumina la habitación. Linda siente que su cuerpo se levanta de la cama y se acerca a su posición fetal, para luego flotar hacia el origen de ese rayo de luz. Su cuerpo atraviesa los cristales de la ventana y las barras de metal fijadas en el exterior, y se encuentra flotando afuera, a 50 metros sobre el suelo. Esta fuerza invisible la hace flotar sobre la ciudad. Ella describe el evento en detalle. Puede ver los faros de los autos, el humo de las chimeneas y el puente de Brooklyn. Pero ella no está sola en este viaje. Junto a ella está el ser que vio en el dormitorio, seguido de otras 2 pequeñas criaturas grises. Completamente consciente de lo que le está pasando, Linda continúa elevándose hacia el cielo hasta que ve una enorme nave espacial suspendida sobre ella. La nave sin ventanas tiene forma de ostra, con docenas de luces de colores a lo largo de su fuselaje. La escotilla se abre y la luz azul transporta a Linda y los 3 seres grises dentro de la nave espacial. Luego la escotilla se cierra y la nave espacial despega hacia el espacio. Una vez dentro de la nave espacial, la mujer se encuentra frente a una extraña visión. En la primera sala, 2 paredes y un color blanco séptico. Hay unos bancos similares a los que había visto en Central Park durante paseos dominicales con su familia. Sin embargo, ella no tiene tiempo para reflexionar sobre ese extraño detalle, mientras la fuerza impulsora de la luz la lleva por un largo pasillo. Después de atravesar varias puertas corredizas, llega a una gran sala, donde la esperan los 3 seres grises. En el centro de la habitación, ve una mesa larga sobre la que está recostada.
Linda intenta moverse para reaccionar a todo esto, pero una vez más fue en vano. Hasta que se da cuenta de que puede mover la boca, su mandíbula y sus mejillas. Ella entiende que lo único que puede hacer es gritar en voz alta. Pero sus gritos, por alguna extraña razón, se convierten en un eco que rebota en la gran cúpula del extraño quirófano. Sus gritos son tan fuertes que uno de los seres grises reacciona de manera extraña. Pone una mano sobre la boca de Linda y trata de callarla, pero ella no da señales de rendirse y sigue gritando más y más fuerte. Hasta que uno de los tres seres pone un cañón largo y delgado, parecido a un arma en su nariz, disparando un objeto pequeño en su fosa nasal izquierda. En ese preciso momento, Linda se desmaya y no dura más de unos segundos. Cuando abre los ojos, se encuentra acostada en su propia cama, junto a su esposo, como si nada hubiera pasado. El despertador junto a la cama le dice que son las 5 de la mañana. Tan pronto como recupera el aliento, Linda se seca el sudor de la frente y no le da demasiada importancia a lo sucedido. Etiqueta el evento como una terrible pesadilla. A la mañana siguiente, como ocurre con un sueño, los recuerdos de ese secuestro se vuelven cada vez más borrosos y Linda comienza a olvidar lentamente cómo fue transportada a esa nave espacial, lo que vio adentro y lo que le hicieron. Lo único que recuerda son los tres extraterrestres a bordo de algo que no pertenece a nuestro mundo y esa sensación ansiosa de estar completamente paralizada físicamente. Linda luego se convence a sí misma de llamar a Bud Hopkins, la única persona que puede ayudarla en esta situación. En el teléfono, Linda le cuenta a Bud en detalle toda la experiencia de la noche anterior, y él se da cuenta de que ha encontrado una historia incompleta. Entonces programan una cita en la oficina de Bud unos días después. El día de la reunión, Linda es sometida a una sesión de hipnosis regresiva, un conjunto de técnicas que provocan un estado de estar en un trance hipnótico, destinado a recordar traumas pasados. Mediante el uso de su voz, el hipnotista guía al sujeto a un estado de trance y en el momento de máxima concentración, lleva al sujeto a evocar momentos específicos, o el primer momento memorizado, a través de una sucesión de recuerdos. Durante la sesión, Bud y Linda lograron excelentes resultados. Ella recordó flotar afuera de la ventana de su apartamento, 12 pisos sobre el suelo. También recuerda llegar a un haz de luz blanco en una nave espacial que se cierne sobre el edificio. A lo largo de su vida, Bud Hopkins siguió a más de 300 pacientes con experiencias de abducción y en la comunidad ovni estadounidense fue considerado uno de los principales expertos en el tema. Nació el 15 de junio de 1931 en Wheeling, West Virginia. Se graduó en 1953 en artes en el Oberlin College y luego se mudó a Nueva York, donde consagró su carrera como pintor contemporáneo. Sus obras de arte se pueden encontrar en las colecciones permanentes del Museo Whitney, del Museo Guggenheim y del Museo de Arte Moderno. A la edad de 7, Hopkins experimentó de primera mano las consecuencias del asombroso programa de radio de Wells de 1938, La Guerra de los Mundos, que aterrorizó tanto a él como a su familia y dejó cicatrices psicológicas muy profundas. Considerando la transmisión de radio como un engaño de mal gusto, se volvió muy escéptico ante la idea de vida extraterrestre, en lugar de acercarse a ella. Descubriría su interés por la ufología cuando en agosto de 1964, él y dos de sus amigos informaron haber experimentado el avistamiento de un ovni durante el día en Cape Cod, Massachusetts.
y que luego describió a las autoridades como un objeto de metal con forma de platillo que vio rápidamente a través del cielo. Insatisfecho con la respuesta que recibió, una vez que informó el incidente a la cercana base de la Guardia Nacional Aérea de Otis, comenzó a sospechar un posible encubrimiento del gobierno. En los próximos años, Hopkins comenzó a estudiar el fenómeno ovni y recopiló las historias de personas que afirmaban haber tenido contacto con seres extraterrestres. En 1975, Hopkins fue abordado por George Obarsky, quien supuestamente vio figuras extraterrestres salir de una nave espacial y tomar muestras de suelo en el Parque Hudson, al norte de Bergen, Nueva Jersey. Hopkins investiga el incidente junto con Ted Blocher, director de la Mutual UFO Network, o MUFON, y Jerry Sturger, agente de MUFON. Después de que el relato de Hopkins sobre el caso Obarsky apareciera en Village Voice en 1976, comenzó a recibir regularmente cartas de otros testigos de ovnis, incluyendo algunos casos de falta de tiempo, es decir, lagunas aparentemente inexplicables en los recuerdos de abducciones. La gran mayoría de estos casos ni siquiera recordaban haber sido secuestrados, pero tenían imágenes, como los rostros de seres extraños que ocasionalmente aparecían en sus recuerdos. Patrones de comportamiento extraídos de cartas de abducciones llevaron a Hopkins a identificar respuestas emocionales comunes basadas en sus experiencias. Miedo o asombro ante la tecnología alienígena, cariño por los captores, ira e impotencia. A menudo, como sucedió en el caso de Linda Napolitano, reiteró su teoría de que estas formas de vida de otro planeta son insensibles a las emociones humanas. No entienden el trauma que un secuestro puede causar a la víctima. Él etiqueta estos fenómenos como no peligrosos desde un punto de vista físico, pero capaces de dejar profundas cicatrices en la psique de sus pacientes, que empeoran con la reacción del público en general al escuchar tales historias. Linda es sin duda uno de los pacientes más interesantes con los que ha tenido que tratar, y después de varias sesiones, los dos lograron reconstruir en detalle todos los hechos de aquel 30 de noviembre, al menos hasta el momento en que Linda fue colocada sobre la mesa por los tres seres grises. Sin embargo, el caso napolitano pronto toma un rumbo inesperado, cuando, en febrero de 1991, Hopkins recibe una carta firmada por dos hombres. No se especifican sus apellidos, solo firman con sus nombres de pila. Se llaman Richard y Dan. Los dos hombres afirman que son policías de la FDR. Dijeron haber estado a bordo de su auto en el camino de acceso a las oficinas de la FDR esa noche, alrededor de las 3 de la mañana. Ambos hombres afirmaron haber visto un objeto de color naranja rojizo flotando en el cielo, brillante y con luces verdes a lo largo de su fuselaje. Incrédulos frente a esa visión, se quedaron para observarla, tratando de darle una explicación racional. Además, Richard y Dan vieron a una mujer flotando en el cielo sobre Manhattan, junto con 3 figuras grises, todas con la altura de un niño. Posteriormente, los 4 entrarían en el objeto volador, que pronto desapareció de su vista. Los 2 policías revelaron que están extremadamente preocupados por la situación de Linda, y por eso la están buscando. Finalmente, le aseguran a Bud que no son peligrosos.
Solo quieren hablar con la mujer y asegurarse de que esté bien. Hopkins inmediatamente contacta a Linda. Le dice que muy probablemente pronto recibirá la visita de los dos testigos en su casa. Unos días después, el teléfono de la oficina de Hopkins suena. Al otro lado del teléfono, Linda confirma la predicción de Bud. Todo es verdad. Richard y Dan vinieron a visitarla. Cuando tocaron su puerta, se presentaron como policías y ella está incrédula. Nunca imaginó que la predicción de Hopkins sobre la visita en realidad sucedería. Después de todo, los policías llamaban a menudo a su puerta, pero normalmente para pedir testimonios sobre los delitos menores que solían ocurrir en su zona, robo o tráficos de drogas. Cosas que a Linda nunca le habían interesado en su vida. La mujer estaba sobre todo asombrada por la naturaleza del tema por el cual vinieron a visitarla, una abducción extraterrestre. Pero la historia ciertamente no terminó allí. Richard y Dan se conmovieron tan pronto como vieron a Linda sana y salva. Dan, en particular, se arrodilló frente a ella y comenzó a llorar de alegría, incluso antes de entrar en su casa. Linda define ese encuentro como algo ameno, entre café y pastelillos. Los tres cuentan sus experiencias de esa noche, casi como si fueran viejos amigos. Después de aproximadamente una hora, los dos agentes salen de la casa deseándole a Linda todo lo mejor en la vida. Pero unas semanas después, Bud recibe una segunda carta escrita por Richard. Al parecer, después de la reunión con Linda, la vida de los dos agentes había cambiado radicalmente. En esas páginas, Richard declara que está preocupado por el estado mental de su colega. De hecho, Dan se había ausentado del trabajo debido al alto nivel de estrés. Conocer a Linda le había causado a Dan un trauma mental, cambiando su carácter y haciéndolo mórbidamente atraído por la mujer. Richard llega tan lejos como para confesar que Dan está espiando a Linda y siguiendo cada uno de sus movimientos, acechando frente a su apartamento cada día. Esta declaración también es confirmada por Linda, ya que, según ella, una camioneta blanca a menudo estaba estacionada frente a su casa. Pero las confesiones de Richard no terminan allí. Bud recibe una tercera carta en la que Richard declara que él y Dan no son en realidad policías, sino agentes de seguridad que escoltaban a una importante figura pública en la noche del 30 de noviembre de 1989. Como afirma Richard, esta importante figura política fue una figura destacada en el equilibrio geopolítico del mundo, e incluso más importante, había presenciado el secuestro de Linda, demostrando preocupación por la seguridad de la humanidad frente a la amenaza de una civilización extraterrestre. Hopkins ahora está seguro de que este caso no es como todos los demás, y pronto otras personas se adelantan para contarle lo que vieron esa noche. Luces brillantes en el cielo, seres voladores suspendidos en el aire y una extraña máquina voladora. En total hay 24 testigos oculares del evento, lo que lo convierte en el avistamiento más grande en la historia del estado de Nueva York y probablemente de todo Estados Unidos de América. Pero el asunto no acaba allí. Es abril de 1991
y Linda Napolitano caminaba por la calle cerca de su apartamento, cuando un automóvil con Richard y Dan dentro se detiene a su lado. Los dos hombres la saludan y educadamente le piden que suba al auto, sin hacerle preguntas. Pero ella se niega. En este punto, la situación se pone tensa. Richard obliga a Linda a sentarse en el asiento trasero. Los dos agentes interrogan a Linda durante más de 3 horas, preguntándole repetidamente sobre los extraterrestres, lo que le hicieron, lo que le dijeron. Incluso la obligaron a quitarse los zapatos para examinar si sus pies eran humanos o extraterrestres. Richard y Dan ya no parecían los dos policías amables que se presentaron en su puerta semanas antes. Una vez liberada, Linda corre a la oficina de Hopkins, contándole en detalle lo que le había sucedido. Pero un par de semanas después, se produce otro encuentro entre la mujer y los dos presuntos agentes. En relación a este encuentro, debemos considerar una reconstrucción detallada del evento que Linda relata en 1992 a los periodistas Joseph Chase Seffler, Richard Butler y George Hansen, los 3 profesionales de su sector, llamados a investigar la veracidad de las declaraciones de Linda y Hopkins sobre el evento. Este es el relato detallado del segundo secuestro presente en el artículo, una crítica del caso de Bud Hopkins sobre la abducción extraterrestre de Linda Napolitano. En la mañana del 15 de octubre de 1991, Dan se acerca a Linda en un Jaguar rojo. Richard la obliga a subir al auto, donde comienza otro interrogatorio. Linda tiene una grabadora con ella. Ella trata de grabar la conversación, pero Richard se da cuenta del dispositivo y lo confisca de inmediato. Dan conduce el Jaguar a Long Island, llegando a una casa en la playa. Una vez dentro de esta casa de playa, Dan le pide a Linda que use un camisón blanco, como el que usó durante el secuestro. Pero Linda se niega a desnudarse frente a los dos hombres. Según Linda, Dan quería tener sexo con ella, pero ella lo rechaza, y en ese momento el hombre se arrodilla frente a ella, llamándola repetidamente la Dama de la Arena. Más tarde, aprovechando un momento en que los dos hombres están distraídos, Linda se escapa de la casa y comienza a correr por la playa en busca de ayuda. Pero Dan sale corriendo de la casa y comienza a perseguirla hasta que finalmente la atrapa. Él bloquea sus brazos y la inmoviliza en la arena mojada. Luego la arrastra hacia el océano, donde sostiene su cabeza bajo el agua durante varios segundos. Entonces, repentinamente, una fuerza invisible lo golpea, tirándolo al suelo a unos metros de la mujer. Liberada de él, Linda sigue huyendo, pero Richard logra detenerla, incluso convenciéndola de que regrese a la casa, con la promesa de mantener a Dan y sus delirios a raya. Mientras Richard intenta calmar a Dan poniéndolo bajo una ducha fría, Linda tiene la oportunidad de buscar entre los documentos en poder de los dos agentes. Por lo tanto, encuentra un encabezado de la Agencia Central de Inteligencia. Finalmente, después de más preguntas, la llevan de regreso a la misma calle donde la secuestraron unas horas antes. Traumatizada por el incidente, Linda se encuentra con Richard solo una vez más. El encuentro se produce por casualidad mientras él sale de un banco en noviembre de 1991. Richard le dice que ya no trabaja con Dan, porque las condiciones mentales de Dan
se han deteriorado hasta el punto de que ha sido encerrado en un hospital para enfermos mentales. Pero, en Navidad, la mujer recibe una carta de Dan. 3 páginas en las que el ex agente confiesa que se ha enamorado perdidamente de ella y que en el pasado había pensado en secuestrarla para vivir con ella hasta el fin de los tiempos. Esta, sin embargo, fue la última vez que Linda escucharía algo sobre Dan. Mientras tanto, Hopkins analiza todos estos eventos con el propósito de su investigación. Su curiosidad se centra en la matrícula del jaguar que secuestró a Linda. Y así, después de una minuciosa investigación, llegó a la conclusión de que es solo un medio de transporte suministrado a agencias gubernamentales particulares. Sin embargo, nunca se especifican los nombres o funciones de los personajes. Linda comienza a preocuparse seriamente por su seguridad y de su familia. La paranoia está cada vez más presente en su vida. Ella ve hombres en trajes negros que la siguen a donde quiera que va. Ella informa a Hopkins que autos negros con agentes de gobierno adentro están estacionados afuera de su casa, de día y de noche. Pero es ahora que entra en juego el hombre que tira de los hilos desde las sombras. Hopkins recibe una carta firmada del tercer hombre, este hombre poderoso que presenció el secuestro aquella noche. Finalmente da un paso adelante. En la carta no hay un relato detallado de lo que pasó esa noche, sino más bien una serie de informaciones y advertencias que dejarían boquiabierto a cualquier lector. El tercer hombre habla del peligro ecológico al que se dirige el planeta. Dice que preocupa enormemente a las fuerzas superiores. Además, parece que también se habla de participación extraterrestre en el fin de la Guerra Fría. La carta termina con una ominosa advertencia a Bud Hopkins. El tercer hombre le ruega que deje de investigar. De lo contrario, podría socavar los cimientos de la vida misma en este planeta. Hopkins, que recibe esta carta, está seguro de que algunos de los autos estacionados en el apartamento de Linda tienen placas de matrícula pertenecientes a varios núcleos diplomáticos de las Naciones Unidas. Es por esta razón por la que está convencido de que el tercer hombre es en realidad Javier Pérez de Cuéllar, el secretario general de la ONU. Entonces, ¿qué tienen Linda, Dan, Richard y el tercer hombre en común? Gracias a posteriores sesiones de hipnosis regresiva, Linda recuerda estar en una playa con Dan, Richard y el tercer hombre en el pasado. Por lo tanto, alcanza a creer que los extraterrestres la usaron como una herramienta para obtener la atención del tercer hombre. Después de todo, los otros 3 testigos en las cartas también afirman haber sentido una extraña vibración, poseyéndolos en los momentos previos al avistamiento de aquella noche de noviembre. Quizás, como Hopkins también plantea en la hipótesis, los 4 ya habían sido secuestrados juntos hace años, probablemente cuando todos eran todavía niños. Quizás los 4 habían visto sus propios cuerpos adultos proyectados hacia esa playa, en una especie de zona libre desconectada del espacio-tiempo que experimentan todos los humanos. Esto también podría explicar la mórbida atracción emocional y sexual de Dan hacia Linda, vista por Dan como una misteriosa figura femenina, vinculado a él desde temprana edad.
Una pista de este primer secuestro se encuentran las palabras del médico que en 1976, después de un análisis, había llegado a la conclusión de que Linda no había sido operada cuando aún era niña. Una operación que, como también recordaba su madre, nunca había tenido lugar. Para probar esta hipótesis, un médico, un amigo de Linda, se ofrece a realizarle una radiografía de la cabeza. Unos días más tarde, el médico aparece en la puerta de Linda con los resultados de la radiografía. Está sorprendido y visiblemente nervioso. Saludó a la mujer y luego se va, sin explicar lo que realmente descubrió en la radiografía. Linda lleva los resultados a Hopkins, quien a su vez se los muestra a un neurocirujano amigo suyo. El neurocirujano está sorprendido. En la zona nasal de Linda, un objeto de tamaño considerable se puede ver. Claramente no es natural, sino que fue implantado artificialmente. El objeto mide 6 milímetros de largo y tiene una estructura de alambre rizado en cada extremo. Este descubrimiento es colosal. Sin embargo, antes de que se pueda hacer un análisis más detallado, el objeto desaparece de la nariz de Linda, dejando a Hopkins con las manos vacías. Hasta la fecha, nadie sabe si ese implante fue extraído por extraterrestres después de otro secuestro o si se disolvió por sí solo después de ser descubierto. Más tarde, incluso la gente del gobierno dejó de seguir a Linda y con el tiempo su vida finalmente volvió a la normalidad. Este es el capítulo final de la historia de Linda Napolitano. Una mujer ordinaria que se encuentra en el centro de una historia digna de una película de ciencia ficción. En los años siguientes a estos hechos, Bob Hopkins siguió reuniendo información y en 1992 escribió el libro titulado Testimonios. Aunque en los años siguientes muchos escépticos han afirmado que la historia de Linda Napolitano es un engaño bien orquestado, este caso, con sus 24 testigos, sigue siendo uno de los más interesantes y misteriosos de la ufología moderna. Pero queda una pregunta. ¿Por qué las civilizaciones terrestres altamente avanzadas secuestrarían a personas inocentes por sus intereses científicos? La respuesta se podría encontrar en los estudios de cierto profesor, Corrado Malanga. En Italia, el profesor Corrado Malanga lleva años estudiando el fenómeno de la abducción extraterrestre y cree haber encontrado la solución a esta intrincada y misteriosa pregunta. Sus percepciones, sin embargo, van mucho más allá de todo lo que los libros de historia siempre nos han enseñado. El profesor universitario e investigador en el Departamento de Química y Química Industrial de la Universidad de Pisa, donde enseña química orgánica desde hace más de 40 años, se ha interesado por temas relacionados con la investigación OVNI. Investigaciones hechas por el Centro Nacional OVNI, CNO, ha llevado a cabo una vasta investigación específica sobre gente abducida. Durante su trabajo, Malanga también utiliza la hipnosis regresiva como herramienta de investigación directa en la mente del abducido, pero hace que el método sea más efectivo y específico, gracias al uso de la programación neurolingüística. Junto con sus colaboradores, ha realizado más de 3.500 sesiones de hipnosis en sus pacientes. Y con su estudio, proporciona interpretaciones modernas de toda la fenomenología.
así como un nuevo enfoque para resolver los problemas relacionados con él. Según Malanga, a través de las sesiones de hipnosis que realizaba, su intención era poner el lado consciente de la mente a dormir por un corto periodo de tiempo, para hacer del lado inconsciente, el que está conectado directamente al alma, emerger, donde en el peor de los casos, también era posible encontrar un parásito alienígena no deseado, o la mente alienígena, que se copia en la de la persona secuestrada. Estas sesiones de hipnosis que Malanga realizaba para hacer resurgir a nivel consciente las experiencias de los abducidos, parece haberse planteado la posibilidad de que algunas de estas mentes fueran manipuladas por los propios extraterrestres, con el fin de ocultar su trabajo. El objetivo final del estudio de Malanga era conducirnos a la profundidad de la memoria abducida. El lugar donde, según el profesor Malanga, se desarrollan 3 niveles diferentes de conciencia: el consciente, el preconsciente y el inconsciente, conectado al yo, al ello y al superyo. Utilizando su técnica de hipnosis regresiva, Malanga intenta llegar al inconsciente en los recuerdos de abducidos que literalmente han eliminado el evento traumático, reemplazándolo con o sin su conocimiento, cubierto con otras imágenes. Según la teoría de Malanga, el inconsciente sería, de hecho, como un solo disco duro. Un lugar en el que nada se puede borrar. Una especie de papiro en el que se imprime de forma única la verdad observada. Una verdad que, por lo tanto, encontraría la manera de no verse afectada ni comprometida por otros sustratos de memoria que no han sido influenciados por factores externos. Por lo tanto, el inconsciente siempre registraría todo, almacenando toda la información que solo resurgiría bajo hipnosis o en ciertas situaciones particulares como relajación, meditación o técnicas espirituales. Mientras examinaba los diversos relatos de testigos que había obtenido, el profesor pudo notar cómo todos los abducidos examinados no podían recordar claramente las experiencias de reunirse con seres extraterrestres. Solo los recuerdan con el paso del tiempo. De hecho, en el fondo de estas personas acecha un trauma que está listo para aparecer de un día para otro. Estas historias que conmueven la mente de Malanga y que a simple vista parecen ciencia ficción, inducen al profesor a investigar más a fondo. De hecho, aunque las historias son contadas por diferentes sujetos, todas se repiten de manera similar y con detalles que coinciden. En Italia, a fines de la década de 1990, Malanga recibió del CNO, el Centro Nacional OVNI, la tarea de documentar e investigar el caso de Valerio Lonzi, un joven de Génova que en ese momento contó a los periódicos sobre su secuestro. Valerio afirmó que a la edad de 15 años fue objeto de extrañas atenciones por parte de seres de otro planeta. Al leer este informe periodístico, Malanga y los directivos de la CNO pensaron que esta historia contada por Valerio era solo una simple estrategia de marketing creada para patrocinar la apertura de un nuevo restaurante que poseía.
Pero una vez que se encuentran, Malanga pronto se da cuenta de que las historias de Valerio son ciertas. En casi 3 años de estudios, el profesor somete al joven Valerio a todos los estudios necesarios, utilizando también la técnica de hipnosis regresiva. El informe final de Malanga habla de cicatrices, microchips implantados, hematomas y un conjunto completo de recuerdos y detalles que están directamente conectados con diferentes testimonios reportados en los casos estadounidenses. Mientras tanto, además de investigar las capas más profundas de la memoria, el profesor estudia los microchips que se encuentran en los diferentes sujetos examinados. Para hacerlo, utiliza una técnica no directa donde los cuerpos extraños encontrados no son extraídos del paciente, como en la investigación americana. En vez de eso, se someten a un adecuado análisis de resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas de estructuras. Los resultados de los estudios de Malanga son bastante sobresalientes. Se desprende que el porcentaje isotópico de estos objetos estudiados es diferente al de cualquier otro material presente en nuestro planeta. Esto significa que el componente de neutrones que forma estos microchips es diferente. Un dato que de ninguna manera puede ser modificado. Por lo tanto, solo podemos llegar a una conclusión posible, la cual también es confirmada por los comentarios positivos de los estudios realizados por los estadounidenses. Se afirma que el origen de los objetos tiene características físicas diferentes a las de la Tierra. Por lo tanto, su procedencia solo puede ser de origen extraterrestre. En este punto, una pregunta surge espontáneamente en la mente del profesor Malanga. ¿Por qué estos seres extraterrestres vienen a visitarnos con tanta frecuencia? Cuando Malanga comenzó a realizar sus estudios, solo estaba intrigado por el fenómeno y pensó que los extraterrestres eran seres antiguos, seres que son más viejos y más conscientes que el hombre. Pero nunca hubiera imaginado que, en cambio, la especie más evolucionada espiritualmente era, de hecho, la raza humana. A partir de un primer análisis, los sujetos bajo hipnosis afirman que fueron colocados en una mesa de operaciones y posteriormente operados quirúrgicamente, insertando microchips dentro de sus cuerpos. Pero no solo eso. De hecho, además, la operación cambia según el sexo del sujeto. En las hembras, el aparato genital suele utilizarse para introducir una especie de óvulo que se deja madurar unos 3 meses y posteriormente se extrae mediante un segundo secuestro. Este huevo, ahora en forma de blástula, se coloca en un pequeño recipiente que tiene la apariencia de una especie de botella de vidrio. El contenedor después se transporta a una habitación llena de botellas similares de varios tamaños. Todas estas botellas están llenas de un líquido transparente, donde tanto seres humanos como alienígenas flotan en el interior. Todos ellos con características completamente distintas. Estas botellas, que son en esencia placentas artificiales, como explica Malanga, cambian de forma a medida que el sujeto crece dentro de ellas, hasta convertirse en grandes cilindros de vidrio
que pueden alcanzar alturas de hasta 2,5 metros. La idea que evolucionó a partir de estos hallazgos iniciales es que los extraterrestres son estériles y por eso deben usar humanos para reproducirse. Tales como muestreo de esperma en machos y pruebas de óvulos en hembras, ambas hipótesis verdaderas según Malanga, pero solo una pequeña parte de la verdad. Detrás de estos secuestros se esconde otra misión más importante. Malanga se da cuenta de ella solo por casualidad durante una sesión. Malanga cree que los humanos, para los extraterrestres, son simplemente vacas para ordeñar y que la Tierra no es más que una granja para ellos. Pero si para los extraterrestres el hombre resulta ser una vaca, entonces, ¿qué es la leche que les gustaría obtener de nosotros? Estos seres simplemente están buscando vida porque ellos, como seres, no quieren morir. Malanga descubre que dentro de nuestro cuerpo hay un área de conciencia en la que se esconde la inmortalidad. El sujeto sometido bajo una profunda hipnosis explica que todos informan los mismos detalles. Comienza con una vista desde arriba, donde los abducidos observan su cuerpo tendido en una cama de metal. La misma cama es descrita por todos. Solo tiene una pata, con forma ligeramente cónica, que la sostiene, pero a medida que continúa la hipnosis, el sujeto ya no solo ve su propio cuerpo. Ve a dos de sus cuerpos, uno acostado en la cama de metal y otro dentro del gran cilindro. Un ser con las mismas características, una especie de copia al carbón de sí mismo. En este punto, la técnica de la hipnosis consiste en hacer preguntas de control, con la intención de establecer si el sujeto realmente recuerda lo que está diciendo, o revisitando, como dice el manual de hipnosis, o si él o ella está inventando los eventos. Las preguntas que hace Malanga en este punto son las siguientes. Mira tus manos. Y el sujeto en hipnosis responde, pero no tengo manos. Mira tu cuerpo. Y el sujeto responde, pero no veo un cuerpo. Entonces la pregunta, ¿cuál es tu nombre?, recibe una respuesta ambigua. El sujeto responde, pero no tenemos nombre. Nosotros, una respuesta en plural, que deja a Malanga y a sus colaboradores asombrados. Incrédulos de lo que escucharon y después de 30 segundos de largo silencio, esta voz empieza a hablar de nuevo. Sé su nombre. Lo que veo debajo es mi contenedor. Yo vivo en él. Vine aquí para tener la experiencia. En este punto, Malanga pide confirmación de su identidad. Así que, defínete, ¿quién eres? Y la respuesta es, yo soy la vida, una matriz de puntos de luz. Entonces Malanga pregunta, ¿sabes lo que quieren de ti esos extraños seres que vienen a buscarte? Y la voz responde, no quieren mi contenedor, me quieren a mí, porque yo soy vida y ellos no quieren morir. Después de 300 casos analizados, donde las preguntas y las respuestas eran siempre las mismas, esta entidad era percibida como algo que respondía y tenía su propia conciencia, y vive dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, Malanga y sus colaboradores le dieron un nombre convencional, el alma. Después de comprender esta verdad, era importante para el profesor Malanga comprender cómo era el hombre desde lo más profundo. En el contenedor humano, como nos describe Malanga, hay otras dos piezas, una parte mental y una parte espiritual. La parte mental está compuesta de espacio y tiempo. La parte espiritual está compuesta de energía y tiempo, pero no de espacio.
Cada una de estas partes carece de un vector. El espíritu carece de espacio, el alma carece de tiempo y a la parte mental le falta energía. El alienígena está interesado en la parte que es el alma. Esa es la parte atemporal. Malanga explica que el extraterrestre intenta vencer este deseo de no morir, usando un pedazo de nuestra alma. Porque, como no tiene el elemento temporal, es inmortal. El alienígena posee una mente, un cuerpo, un espíritu, pero le falta este detalle y por lo tanto ignora que la muerte no existe. Instalado dentro de sí la idea de que debe quitarle la vida a otra persona, porque de esta manera evita la muerte. Estos tres componentes se caracterizan por una frecuencia y conciencia propia. En esencia, es como si fuéramos tres cosas. El profesor, de hecho, cita los textos sagrados de la Iglesia. Somos el tabernáculo de la Santísima Trinidad. Con la técnica de hipnosis enseñada por Malanga, descubrimos la verdad sobre esta Santísima Trinidad, que es una parte del alma o la parte femenina de nosotros, una parte espiritual que es la parte masculina de nosotros, y finalmente la parte mental, la parte andrógina de nosotros. ¿Pero qué tecnología utilizan los extraterrestres para quitarnos nuestra alma? Malanga describe que una vez que el sujeto se coloca sobre la mesa de metal, y también en estos extraños cilindros, se utiliza una técnica que se asemeja a la ecualización del sonido. Es decir, el alienígena hace vibrar el cuerpo del sujeto con una determinada frecuencia. Una vez alcanzada la frecuencia correcta, la parte del alma se desprende de su contenedor, que es nuestro cuerpo físico, y se coloca en un tubo. Después, a través de este tubo, termina dentro de un cuerpo extraterrestre. En este punto, durante la hipnosis regresiva, ocurre un evento asombroso. Los recuerdos del paciente se convierten en los del extraterrestre. En ese instante, nuestra parte del alma da vida al alienígena que está a punto de morir. Y una vez que se le da vida, se recoge el alma y se vuelve a colocar en el envase original. El único lugar donde se puede encontrar y recuperar de nuevo. El ser humano, de alguna manera, explica Malanga, a través de su material genético, se asegura de que la vida física del extraterrestre continúe. Este descubrimiento lleva al profesor a otra revelación extraordinaria. Descubre que el ser humano es inmortal, que dentro de nosotros existe este componente que no tiene un eje de tiempo. Malanga se pregunta en este punto, ¿pero por qué morimos los humanos a pesar de esta parte inmortal? La respuesta es única, porque los seres humanos debemos experimentar la muerte para comprender a través de ella que la muerte no existe en este universo. El hombre debe experimentar la dualidad. Ese es el instante en el que debemos comprender quiénes somos, y la única forma de entender quiénes somos es ponernos a prueba, viviendo en una realidad sólida en la que hay experiencias. Son aquellas experiencias de vida como el sufrimiento y la alegría, el bien y el mal, todas las experiencias que son duales. Malanga argumenta que el hombre vino aquí a la Tierra para poder hacerlo, y por lo tanto ni siquiera tiene sentido intentar volverse inmortal o alargar nuestra vida, porque solo a través de la experiencia de la muerte se logra entender que la muerte no existe. Estas teorías son sin duda muy extremas y una fuente de acalorados debates en la comunidad ovni europea. ¿Quién puede decir si Linda Napolitano se sometió a todo lo que Malanga teoriza? Probablemente el tiempo lo revelará.
Una cosa, sin embargo, es más que segura. Allá afuera, mirando hacia arriba, el universo se nos muestra. Y debemos preguntarnos, ¿qué nos está escondiendo? Sin un atisbo de duda, la ufología con el paso del tiempo nos ayudará a ampliar nuestros conocimientos, ya que existen muchos temas que incluso sin querer tratan ese tema. Prueba de ello se encuentran los diversos equipos de investigación que, formados durante los últimos 60 años, han colaborado entre sí para comprender completamente el fenómeno. Estos equipos están compuestos en su mayoría por físicos, astrónomos, militares, astrofísicos y muchos otros. Todavía nos queda mucho por descubrir. El universo explorado es solo el 1% de lo conocido. El universo conocido es solo una pequeña fracción del universo entero.